Muy buenas a todos. Bienvenidos a Maurana, un canal que se va a dedicar en principio a tocar en cierto punto, analizar los partidos del Barça. Tal vez en algún momento metemos un gameplay acompañando el análisis o simplemente el mismo análisis, ¿verdad? O gameplay, ¿verdad? Dependiendo del día como amanezca. Pero el canal de momento es provisional, el nombre del canal es provisional y a ver qué tal nos avanza, ¿verdad? De momento es lo que nos nace, ¿verdad? Lo que nos ingenia en el momento para iniciar este proyecto. ¿De qué manera empezar? Que empezar con el partido del PSG, bueno, del Barcelona contra el PSG. Este 1-2 que ha sido un partido totalmente complicado de digerir, teniendo en cuenta las expectativas que veníamos haciéndonos en la cabeza de la temporada pasada, ya que en la temporada pasada nos quedamos a un partido a, a unos 2 minutos, como siempre lo hemos dicho, faltaban 2 minutos de poder meternos con el PSG en una final de Champions hipotética que nos pudo haber dado la ansiosa sexta, ¿verdad? Y por ello este partido levantaba tanta ansia, tanta especulación de cómo iba a resultar, ¿verdad? Pero entrando de lleno en el partido, yo creo que lo único que podemos sacar eh, de bueno de este resultado, de este partido, es el contexto. El contexto claro de que perdimos solo por un gol, perdimos 2-1, eh, y perdimos en concreto 3 puntos. Porque por ello no estoy tan enojado en el momento del partido. Sí, obviamente estaba totalmente en caliente, pero ya después lo analizas un poco en frío y lo piensas y dices, bueno, son 3 puntos al final, ¿verdad? Yo no voy a ser tan alarmista, que he visto en algunos puntos que sí, que no puede ser que perdamos contra este PSG y todo esto. Totalmente lo entiendo, ¿verdad? Porque al final quieres ganar, pero a veces el resultado no se te da. Pero yendo, como lo decía, con el partido, no puede ser que seamos un equipo de media hora. No puede ser. Yo creo que en la temporada pasada nos abrió muchas expectativas que esperábamos que desde el inicio de la temporada íbamos a ir con aquella efectividad con las que nos caracterizó, ¿verdad? Por eso, hasta cierto punto, como el partido de la Real Sociedad, eh, se me hizo un poco de eso de sí, ganamos, ¿verdad? Y tuvimos la más suerte que el portero ese día estaba en su prime y nos atajó todo. Pero sin embargo me queda a mí esa idea de que el Barça no da el 100%. Los primeros tiempos le cuesta. Y en este caso al Barcelona hizo un buen primer tiempo. Compitió del tú al tú contra el PSG. Y, el, y este primer tiempo lo resalto porque puedes decir, sí, pero después lo perdiste. Pero el primer tiempo no tenías la certeza de que el segundo tiempo nos iba a ir tal como nos fue. Que fue una total barbarie. Yo firmaba el empate. Pero viendo cómo atacaba el PSG, en cualquier momento nos iban a romper las líneas, teniendo en cuenta de que tenemos la defensa muy adelantada. Y llegó el segundo gol, ¿verdad? Yo creo que es una derrota totalmente eh, merecida al punto de ¿cómo se llama? Al punto de que sea clave, necesaria para poner a los jugadores en línea. ¿Por qué lo digo? Ya habían problemas desde que Hansi Flick dijo de los hijos. No puede ser. Yo por eso pensaba en su momento que la Champions la temporada pasada la teníamos que ganar porque teníamos hambre, teníamos el equipo necesario, la mentalidad, el equipo, la habilidad, todo. Entonces la oportunidad de ganar una próxima Champions era la pasada. Tristemente no se nos dio. ¿Y por qué lo decía? Porque me daba miedo que pasara esto. Que llegaran los jugadores y porque fueran el equipo hasta cierto punto revelación, porque el Barcelona no puede ser revelación en las grandes ligas. eh, no es puede ser que con tan pocos los jugadores se llenen la panza. Ganamos unos 3 títulos, sí. No perdimos ningún clásico, está bien. Pero sin embargo, este no es el límite. Vimos al PSG hoy. Están en camino a ganar un sextete y sin embargo quieren más. Cómo ganan, cómo demuelen a los demás equipos. Entonces, me fastidia un poco el resultado por el simple hecho de la actitud de los jugadores. Pronto iremos con el el análisis de cada jugador de ese partido, sobre todo el Barcelona, ¿verdad? Eh, pero mm, es duro.
Al menos lo único que podemos decir es que perdimos contra el campeón, el actual campeón de la Champions, pero sin embargo no puedes dar esta imagen. Perdimos 1-2, sí, pero podemos haber perdido por más. Podíamos haber perdido por más, y sobre todo lo más en cierto punto vergonzoso es que si pudiera haber sido más con estos jugadores que presentó el PSG, no me hubiera imaginado cómo hubieran sido más si hubieran estado los titulares, si hubieran estado Marquinhos en la defensa y en la delantera, sobre todo, ¿verdad? Con Doué, Kvaratskhelia y Dembélé, que son el tridente titular de este PSG, y sin embargo nos costó. Yo creo que se ve reflejada también el cansancio. En este punto yo creo que veo totalmente válido los cambios de Flick, porque yo miraba a Pedri y me daba a mí que estaba cansadísimo. Miraba a Gerard Martín y estaba cansadísimo. Yo creo que eso también viene de parte del gran partido que hizo el PSG, y sobre todo en el trabajo físico que este equipo hace. ¿Estamos a tiempo de corregirlo? Sí, estamos a tiempo de corregirlo, pero hay que verlo de principio a fin, porque no es es algo alarmante que, bueno, es alarmante que tengamos esta actitud, pero sin embargo es la segunda fecha de Champions, es con los demás equipos de la liga. Yo creo que ahí en cierto punto nos va a sobrar, pero sin embargo no hay que achicarse. Tenemos al Real Madrid en la segunda posición al tan solo un punto, entonces hay que mantener esa distancia, ¿verdad? No hay que agarrarse a lo que suceda, pero bueno, ¿verdad? No me queda más que de momento hacer un pequeño análisis de cada jugador que se presentó en este partido, ¿verdad? Con Chesney en la portería, yo creo que no podemos culpar a todo de Chesney en este partido. Yo creo que al final del día todos sabemos que el titular es Joan García. Tristemente no está por lesión, y que es probable que hubiera hecho algo más, porque siempre, si algo he dicho yo, aunque esté mal o esté bueno, lo decía inclusive con Messi en el Barcelona, que el nombre pesa, ¿verdad? Entonces al ver el nombre, de que estar de un cierto grado de respeto, sabiendo de que este jugador puede ser algo diferente, ¿verdad? En el caso de Chesney, no es Joan García. Joan García no es que digamos que tenga una gran trayectoria, pero sin embargo sabes que es un gran portero que puede hacer grandes atajadas, las cuales vimos que lo hizo, como en el partido de Rayo Vallecano, en el cual él prácticamente nos salvó. De ahí la línea defensiva: Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín. De esta línea defensiva el mejor fue Eric. Yo creo que está muy claro que Eric García se gana pulso el respaldo de Hansi Flick, teniendo en cuenta que ha jugado en varias posiciones, ¿verdad? En los ambos laterales, de defensa, inclusive de medio centro ha jugado, y este es un jugador muy polivalente, el cual vale oro, ¿verdad? En este momento vale oro, y fue el mejor para mí en este planteamiento que hizo Hansi Flick. Koundé sufrió mucho con Koundé, pero eso fue con Koundé con Nuno Méndez, pero aquí va un poco a lo de la miña mala, a lo que le falta un poquito de ayudar a defender, ¿verdad? Pero a punto llegaremos con él. Cubarsí lo vi algo fallón, algo desesperado, pero yo creo que esto es consecuente a la gran presión que hacía el PSG con relación a evitar que el Barça circulara el balón de forma cómoda. Y eso fue notorio, nos costaba, intentábamos sacarle y ya estaban 5 jugadores máximo, mínimo, como quieras verlo, encima de la línea defensiva del Barcelona, y eso impedía que llegaran los jugadores del medio campo a apoyar a la defensiva. Gerard Martín, le caen muchos palos a Gerard Martín diario. No te voy a decir que tampoco que es mi caballo, pero sí voy a decirte de que todos entendemos a lo que va. Él es un suplente. Todos sabemos que el titular es Balde. Él es el titular. Y sin embargo le exigimos a más a Martín de lo que podemos. Pero dime a quién puedes ahí. Fichaje no puedes hacer, por lógica, ¿verdad? No hay mercado. Balde está lesionado hasta ahora que regresó al medio campo, hasta un poquito más del medio tiempo. Así que exigirle mucho y caerle todo a Gerard Martín, no siempre. Inclusive Gerard Martín ya no estaba, ya estaba Balde. Si no mal, sí, ya estaba Balde. Y sin embargo, por ese mismo lado es que corre el jugador del PSG y mete el centro a Gonzalo Ramos y no mete el segundo gol. Pero bueno, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Yo creo que el manejo de la línea defensiva, defender de esa manera, nos hace sufrir más, y es por
por lo tanto que nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado en cierto punto a sufrir, ¿verdad? Pero bueno, el medio campo con Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo. De Jong, te puedo decir que está bien en su línea. Yo creo que si tengo que sacar hasta cierto punto un resultado de este jugador es que lo hizo dentro de lo que fue el partido bien, ¿verdad? Porque Pedri, ya yendo con él directamente, lo miraba cansado. Lo miraba muy cansado, no miraba afinidad los pases. Yo creo que también como lo vuelvo a recalcar, lo que marcó mucho la diferencia también fue eh, eh, el desgaste físico. Ha venido jugando todo y además lo que era la marca del uno por uno que planteó el PSG lo mataba. Lo mataba, no podía dar pases, no podía jugar libre como si lo hizo Vitinha en su momento en este partido. Pero bueno, ¿verdad? Yo creo que es junto a Lamine Yamal nuestro mejor jugador, e inclusive hasta más que Lamine Yamal. Bueno, este partido yo creo que me queda claro que es mejor Pedri. Tampoco quiero demeritar mucho a Lamine Yamal, pronto llegaremos a ello. Pero sí que Pedri nos hizo falta. Pero alguien que se extrañe mucho, junto a otro que voy a decir en la delantera, es Fermín. Es Fermín e inclusive podría decirte Gaby, porque lo que ellos tienen, lo que les falta de habilidad, de técnica que tiene Dani Olmo, les sobran corazón, les sobran garra. Y no puede ser que Dani Olmo nos haya costado 60 millones de euros y sin embargo haga este tipo de partidos. A mí no me vale que un jugador haga un buen sombrerito, que te haga un pase exquisito. No, a mí lo que me importa hasta cierto punto también es que no pierda el balón. Dani Olmo ni siquiera eso tenía, no tenía el balón. Y cuando lo tenía, decidía mal. Y a mí, este tipo de jugador a mí me está causando conflicto. Yo creo que aquí, si hubiera estado Fermín en su momento, era un cambio seguro. Porque porque te puedo decir que por consecuente del mal partido de Pedri y de Jong fue la falta de un jugador que los apoyara. En este caso era Dani Olmo. La presión estaba complicada. Es un jugador del cual está entredicho. Yo siento que si llega alguna buena oferta por él, hay que aprovecharla. Lo mismo hacía yo con Araujo. Pero bueno, ¿verdad? A ver qué pasará con Dani Olmo, porque sí nos hace mucha falta. O buscar un recambio muy importante, o, o, o que empiece a espabilar. Que empiece a espabilar, porque no puede ser que él actúe de esa manera. Es para mí el gran, ¿cómo se llama? El gran señalado de este partido. Y de ahí vamos con la delantera. Ferran Torres hace lo que puede. Hace un gol, pero ya en los demás decisiones la hace mal. Solo rebota el balón para atrás. Le falta el giro de espalda. Pero todos sabemos que es un jugador que tiene limitantes y hay que entender. Hay que entender que él así juega. Por más que diga en su momento que él quiere reemplazar a Robert Lewandowski, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Va a ser un jugador de momento. Va a ser un jugador en este punto, lo decía lo del nombre. Es importante. Yo hubiera metido a Robert Lewandowski, pero tampoco voy a ser ventajista. Yo creo que Ferran hasta cierto punto lo hizo bien, pero no debemos depender 100% tampoco de él, ¿verdad? Marcus Rashford hizo lo que pudo, lo intentó. El cambio de él no lo entiendo. El cambio de él no lo entiendo. Porque metes a Lewandowski, sí, pero sacas a Rashford. Entonces, en cierto punto, no puedes esperar la salida de una maravilla de Lamine Yamal si solo de ese lado tienes el efecto sorpresa, porque donde más el Barça estaba avanzando era con la ayuda de Rashford en la banda izquierda. Y Hansi Flick toma la decisión de sacarlo y mete a Ferran Torres por la izquierda. Hay que dejarnos de experimentos. Ferran Torres no es tampoco un extremo puro y nato. Y si lo era, fue en su momento, ahora no. Entonces hay que empezar a buscar un recambio. Rashford para mí lo hizo dentro de su punto decente. Pero tampoco va a caer todo. He visto comentarios que dicen que Rashford, que para qué esto, para tanto humo con Rashford, pero no tiene que ser el centro de, de todas las críticas que están pasando en este momento por el partido de hoy.
Y de ahí de último me voy con Lamine Yamal. Con él es un poco extenso el tema, porque miras en su Instagram y su primer comentario, su primera publicación o su estado prácticamente dice que la va a romper, ¿verdad? Que lo va a trabajar, como se dice coloquialmente, lo bajini. Y después viene detrás de este partido. Hizo unas buenas hizo unas buenas jugadas, hizo grandes pases hermosos. Tal vez el segundo mejor fue él, junto a Eric, como lo decía. Pero no quiero recalcar en sí un mal partido de Lamine Yamal, porque tal vez si te puedo hacer algún énfasis es la defensa. Kunde sufrió mucho en defensiva, pero porque no tenía apoyo. De Jong ya estaba con su marca, Pedri estaba con su marca, Olmo estaba en su marca, y si ellos acudían a la defensa de Nuno Méndez, no podían. No podían porque en ese entonces llegaban un hombre libre y, y eso iba a complicar las cosas para, para el equipo, porque después solo buscaban a alguien más y la pasaban y ellos iban a encajar el gol. Lamine Yamal tiene que hacer algo más defensivamente. Yo creo que es el tema de los egos que mencionó Hansi Flick junto a aquel partido, el segundo creo que fue de liga. Hay que empezar a ver eso. No puede haber barriga llena. No somos nada todavía. Hay cosas que mejorar. Entonces Lamine Yamal está en redes énfasis de que debe mejorar. ¿Es la estrella de este equipo? Sí, pero tiene que hacerlo también en el campo. No solo afuera. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahí el PSG formó con Chevalier en la portería, Hakimi en su línea defensiva junto a Sabarni, creo que es ucraniano, Pacho, Nuno Méndez fue en la línea defensiva, los cuales laterales para mí fueron los atacantes, los que más peligro daban. En mediocampo hay Emery, Vitinha Ruiz, Vitinha haciendo lo que siempre hacen, junto Pedri es el mejor mediocampista del mundo y mueven el balón a su antojo, ¿verdad? Cuando no tienen presión, cuando tienen libertad, lo cual se vio hoy, yo lo miraba y me daba cólera que no llegaban a defenderlo de la manera que debían, pero bueno, ¿verdad? Son cosas con las que tienes que contar. En la delantera, eso es lo que más me duele. Barcolama, Yulu y Maye. Imagínate si hubiera estado Carabasquelia, Dembélé y Desiree. Hubiera sido una paliza. Hubiera sido una paliza. Pero bueno, fue a lo que nos enfrentamos en gran partido del PSG. Me recuerda al Barcelona contra la Real Sociedad, que fue al revés, desde mi punto de vista. Hasta inclusive la Real Sociedad le hizo más daño al PSG. Y aquí me recuerdo de las dos jugadas de Dani Olmo que sos profesional, hijo. Sos profesional y se las tiras a los defensas, no, hombre. Busca el gol y perdemos. Si no, tal vez hubiéramos empatado 2-2 o inclusive hasta ganado ahora. Pero bueno, es lo que tiene. Como lo decía anteriormente, estamos a tiempo de mejorar. Estamos a tiempo de arreglarlo. Tampoco voy a echar todo hasta el fuego. Como lo decía, el contexto es importante. Solo son 3 puntos, pero lo malo son las sensaciones. Tengo hasta dolor de cabeza de ver el partido. Extrañé mucho a Rafinha, te me olvidé mencionarlo. Rafinha es algo que te aporta también en el caso de Rashford, que defensivamente no lo vi tan bien y Rafinha se te ofrece. La presión, la recuperación de balón, es un jugador totalmente importante. ¿Quién diría que terminaríamos extrañando a Rafinha? Pero bueno, ¿verdad? Así son las vueltas del fútbol. Ahora tenemos que enfocarnos. Próximo partido, creo que es contra el Villarreal, creo yo. Permítanme. Vamos a ver, Barcelona, BC. Qué triste. Barcelona contra el Sevilla a las 8:15. Bueno, tiene que ser un partido fácil. Yo creo que está claro que vamos a ver el Sevilla. Bueno, en un lugar, en un lugar, pero hay que ganar. Tenemos plantilla suficiente para ganar. Y Arcanos, bueno, yo creo que el tiempo que tiene que replantearse Hansi Flick es en este parón de selecciones. A ver cómo nos va haciendo su selección algún jugador con este parón de selecciones totalmente inservible. Pero bueno, hay que plantearse muchas cosas. Hansi Flick tiene mucho trabajo, que espero que lo arregle. Y una vez te lo digo, yo prefiero a Hansi Flick antes que algún jugador
del Barcelona. Antes que Lamine Yamal, antes que Dani Olmo, antes que Pau Cubarsí. Probablemente me critiquen por ello, pero es que Hansi Flick, yo creo que si le das las herramientas totalmente adecuadas y con el claro ejemplo de Luis Enrique, que lideró a los jugadores, los cuales él necesitaba, con el compromiso que el cual él quiere, él hace cosas extraordinarias. Lo mismo está ahora con Hansi Flick. Voy a anteponer al Barcelona antes que los jugadores, pero bueno, eso es, esperemos no llegar a ese punto de, de complicación, ¿verdad? En el club. A ver qué pasa. Próximo partido de Champions, creo que es contra el Olympiacos, ya en el Camp Nou, supuestamente. Pero a ver, es lo que nos queda. Hay que seguir adelante, mejorar. No hay que quemar todo tampoco. Es un partido, como les decía. Lo más que se pelea es la reputación, por definirlo de alguna manera, por ver quién es el mejor del mundo. Ahora está claro que el PSG, al barcelonismo le queda claro que es el PSG. Y a seguir adelante, hay que mejorar. Que podemos estar también el mejor equipo del mundo. Pero eso sí, que tengamos todo en la cabeza. Bueno, nada más que agregar. Creo que se me fue un poco largo el video para hacer el inicio. Pero bueno, pronto vamos a ir acomodando, agarrando la idea de cómo hacer estas cosas. No me queda más que agregar que muchas gracias, muchachos. Me da colera, tengo este dolor de cabeza. Bueno, muchas gracias. Saludos.